Estamos en el noticiero central de la televisión pública para todo el país, en vivo como todas las noches, ahora con Héctor Polino de Consumidores Libres, uno de los hombres que más ha trabajado desde hace años en la defensa de los consumidores. Bienvenido, Héctor, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Bien. Qué semana, ¿no? ¿Qué primera reflexión hace sobre esta semana que estamos terminando? Y una semana complicada porque cuando se produce una fuerte devaluación del peso, no solo incide en aquellos artículos que son importados o aquellos artículos de producción o fabricación nacional que tiene algún componente importado, sino incluso en aquellos artículos que son de fabricación o producción nacional y que una parte de esos artículos se exportan. Entonces, generalmente, ese valor de los productos que se exportan, de esa parte del producto, incide luego en el resto de ese producto que se vende en el mercado interno. De modo que por una razón u otra, toda devaluación arrastra casi al conjunto de los artículos de consumo cotidiano. Y lo peor es que no se lo traslada en la misma proporción, sino que muchas veces se lo ha hecho en una proporción aún mayor. Ahora, hoy, como hay una caída en el consumo, no se ha trasladado, por lo menos la devaluación de febrero a julio, no se trasladó el 100% a los precios para que el consumo no caiga mucho más. De modo que esta devaluación de estas últimas horas, vamos a ver en las próximas semanas en qué porcentaje se traslada esa devaluación a precios. Porque si no, se va a producir una fuerte caída del consumo. Ya hay una caída de las ventas de las primeras marcas y se ha aumentado las segundas, terceras marcas y marcas propias de los supermercados. Hubo una fuerte caída en el consumo, por ejemplo, de la leche, que un tiempo atrás estaba alrededor de 44 litros promedio por persona y por año, y bajó a 40 litros, es decir, un 10% menos. Ahora, hemos observado en estas últimas horas, y nos han llegado varios mensajes, que en algunas cadenas de supermercados no aparece el ticket o el cartelito con el precio del producto. Que el consumidor sepa que de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24240, están obligados a exhibir el precio del producto. Porque si no, ¿qué pasa? El consumidor saca el producto que está en la góndola, lo pone en el carrito, cuando va a la caja le ponen el precio que se les ocurre. Tienen que exigir que esté el cartel y si no está, hacer la denuncia correspondiente a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor para que tomen cartas en el asunto. Muchas veces pasa también que en el cartel figura un precio y cuando llegas te encontrás con que en el ticket hay otro. Y no siempre la gente se queja después de eso. Claro, porque no siempre la gente lleva el control del precio que está en la góndola. Entonces, algunos consumidores sacan una fotografía con el celular o toman nota cuál es el precio de ese artículo y luego en su casa controlan con el ticket, porque en el momento que está pagando es imposible por la dinámica que existe en la caja. Bueno, cuando eso sucede, porque ha sucedido en muchas oportunidades, también hay que hacer la denuncia correspondiente. Los consumidores tenemos que acostumbrarnos a hacer valer nuestros derechos. Por supuesto. Hay leyes que protegen los derechos de los consumidores y no podemos admitir que se las violen impunemente. Héctor, con su maravillosa experiencia en este tema, teniendo en cuenta que evidentemente va a haber menos importación de productos, ¿es también una oportunidad para la industria argentina para reemplazar todo eso que hasta ahora en los supermercados llegaba de afuera, pero ya no va a llegar por el precio del dólar y del euro?
Y eso podría reactivar el mercado interno, ¿no? La industria nacional, la pequeña y mediana empresa, hoy tan castigada por los fuertes aumentos que se están produciendo, ¿no? Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para decir que el día martes está convocada una audiencia pública por el ENARGAS para tratar un nuevo aumento en las tarifas del gas. Hoy casi todas las entidades de defensa de los consumidores, creo que casi por unanimidad, presentamos una nota en el ENARGAS pidiendo la suspensión de esa audiencia. Fundamentalmente porque hasta el día de hoy no se conocen los motivos, los fundamentos por los cuales se quiere modificar el precio del gas natural. Y además porque en medio de esta crisis que se ha producido, es lo más inapropiado e inoportuno convocar una audiencia pública para discutir el aumento en el precio del gas, que tanto incide en las estructuras de costos de las industrias que elaboran los artículos y de los comercios que los venden. Y que los trasladan, por supuesto, y que los trasladan a precios. Y hoy en las estructuras de costos hay un rubro que se denomina por las dudas. Y por las dudas se va remarcando constantemente. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuál es el precio justo hoy de 1 kilo de harina, de 1 kilo de tomate, no se sabe, porque hay remarcaciones constantemente. Esto obliga también al consumidor a comparar más, ¿no? A estar atentos porque hay grandes diferencias de precios entre los comercios. Exactamente, entre distintas cadenas de supermercados, el mismo artículo, con la misma categoría, tiene precios distintos. Y además siempre nosotros recomendamos al consumidor no solo comparar el precio, sino el precio con la calidad del artículo, si es una primera, segunda o tercera marca. Y prestar atención en algo muy importante, en la cantidad de centímetros cúbicos o de gramos que contiene el artículo, porque muchas veces por estrategia de marketing presentan el mismo artículo con las mismas características, el mismo envoltorio, la misma caja, pero tiene menor cantidad de gramos o centímetros cúbicos, con lo cual hay un aumento encubierto. Tal cual. De modo que es importante que también el consumidor preste atención en eso. Y algo que desde los consumidores llamamos a la reflexión a las autoridades con respecto al permanente aumento en el precio de los combustibles. Se habla de la posibilidad de que mañana aumente un 1,6%, todavía no confirmado. Sería el 9º aumento en lo que va del año. Y en un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que en la estructura de costos de una canasta de alimentos, la logística incide promedio en un 35%. Claro, los fletes. Pero no hay solución tampoco para el consumidor, que de todas maneras va a tener que comprar igual determinados productos. Claro, pero sería importante que el Estado controlara el precio de los combustibles, que se lo dejó libre a partir del mes de octubre del año pasado. Yo creo que hay que reflexionar sobre esta cuestión. Claro, ¿no? Está atado a dos precios, el del petróleo y el del dólar, y los dos han subido mucho en este año. Exactamente, y eso impacta, no solo, como le dije al comienzo, en los artículos que importamos, sino también en los artículos de producción nacional. Y hay algo muy importante, el 5 de septiembre vence la última etapa de precios cuidados. Sería muy importante que el gobierno, que viene prorrogando de cada 4 meses, vuelva a prorrogar sin dudas la política de precios cuidados y que no es una discusión fácil, pero como se acuerdan precios que tienen que tener vigencia durante 4 meses con las grandes cadenas de supermercados,
acá sería muy importante cuál es el porcentaje de aumento que se va a autorizar a los artículos que van a continuar en el listado de precios cuidados por 4 meses más. Me parece que este es un tema también muy importante. Sí.